Robert Ashton, acostumbrado al lujo, rodeado de oro y diamantes, esa noche solo sentía cansancio y alivio por haber regresado a su hogar. El largo viaje de negocios lo había agotado y ansiaba la comodidad de su mansión en el prestigioso barrio. Pero al girar en su calle, se encontró con una imagen inesperada que disipó instantáneamente su cansancio, dejando solo una angustia gélida y penetrante. En el césped de la casa del señor Harrison, su vecino, estaba sentado su hijo, Jacob, de 8 años. No había nada en su aspecto que correspondiera al estatus de hijo de un millonario. La ropa estaba sucia y el pelo revuelto. Jacob se arrodilló, abrazó las piernas del señor Harrison y con voz temblorosa le pidió: «Por favor, señor, tengo tanta hambre. ¿Podría darme al menos un trozo de pan?», preguntó el niño. El rostro del bondadoso vecino reflejaba una total perplejidad. Intentó liberar con cuidado la pierna atascada. «Jacob, ¿qué ha pasado? Tu padre es un hombre rico. ¿Acaso en el presupuesto familiar no hay suficiente dinero para comida?». El niño solo sollozó. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando marcas oscuras en ellas. Robert Ashton era un genio que había creado su imperio tecnológico con sus propias manos. Tenía una mente aguda, una ambición inagotable, y siempre estaba un paso por delante de sus competidores. Su éxito fue fruto de un trabajo increíble, pero por desgracia, su familia siempre quedó en segundo plano. Tras divorciarse de su esposa, que no podía aceptar su constante ausencia, Jacob se quedó a vivir con él. La relación con su hijo era complicada y distante. Jacob creció rodeado de niñeras, sirvientes y tutores, mientras que su padre, Robert, solo aparecía de vez en cuando durante unos días, entre un viaje de negocios y otro. Robert, sin duda, quería a su hijo, pero sus muestras de amor se reducían a regalos materiales, juguetes y gadgets caros. No se daba cuenta de lo mucho que el niño echaba de menos las sencillas muestras de cariño y afecto paternos. Recientemente, una chica llamada Emily había entrado en la vida de Robert, y con su encanto y alegría, había iluminado inmediatamente su existencia. Emily era artista, llena de energía y sinceridad, y parecía el contrapeso perfecto para su agitada vida. Era un rayo de luz que no le exigía un esfuerzo excesivo, y Robert disfrutaba con placer de su compañía, convencido de que su relación se convertiría con el tiempo en algo más. Absorto en su nuevo amor y en sus proyectos empresariales, no se dio cuenta de que algo estaba cambiando en su lujosa casa, llena de infinitas comodidades. En uno de esos raros días en los que Robert estaba en casa, Jacob conoció a Emily. Al volver del colegio, encontró a su padre en el salón, donde había una joven de pelo pelirrojo y sonrisa deslumbrante sentada en el sofá. Robert, sin perder tiempo, se levantó, la tomó de la mano y la presentó. «Jacob, te presento a Emily. Emily, este es mi hijo Jacob». Él le estrechó la mano con inseguridad, y ella resultó ser agradable y cálida al tacto. «Hola, Jacob», dijo ella con un entusiasmo tan genuino como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. «Tu padre me ha hablado mucho de ti. ¿Te gustan los videojuegos? A mí también me gusta jugar». Jacob se sintió incómodo. Su padre nunca había compartido sus aficiones con él, y una conversación tan insistente le resultaba embarazosa. Se limitó a asentir con la cabeza. «Ahora voy a mi habitación», dijo tímidamente, apresurándose a retirarse. «¿A dónde vas? Quédate con nosotros», le gritó Robert. Pero Jacob ya casi había desaparecido de su vista, bajando las escaleras. Emily comenzó a aparecer cada vez más a menudo en la casa de Robert. Al principio solo eran cenas, pero con el tiempo se quedó a pasar la noche. Robert, cautivado por sus sentimientos, no se dio cuenta de cómo estaba cambiando la vida en la casa.
Emily rápidamente se hizo cargo de todo. Canceló el contrato con el cocinero, al que consideraba demasiado descuidado, y contrató a uno nuevo, especializado en sus recetas saludables. «Papá, ¿puedo comer tortitas?», preguntó Jacob durante el desayuno. «Ya le he dicho a tu padre que no es una opción saludable», respondió Emily sin mirarlo. «Hoy solo hay avena para desayunar». Robert miró primero a su hijo y luego a Emily. Cariño, solo son tortitas». «No cedas a sus persuasiones, Robert. Está demasiado malcriado», dijo ella en voz baja, pero con firmeza, y Robert obedeció en silencio. Emily decidió que era necesario mantener la paz en la casa y prohibió la música alta y los videojuegos, argumentando que eso interfería con su inspiración creativa. Robert no se opuso, ya que Emily siempre justificaba sus decisiones con el cuidado de su bienestar y su estado de ánimo. Un día, Jacob decidió hablar con su padre en privado. «Papá, creo que Emily me odia», susurró. «¿Qué tontería es esa, Jake? Solo se preocupa por ti», dijo Robert, sin apartar la vista del ordenador portátil. «Solo tienes que adaptarte a las nuevas normas. Hablaremos de ello cuando vuelva». Esas fueron las últimas palabras que Jacob escuchó de su padre antes de que se marchara. Esa noche lloró durante mucho tiempo en su habitación, consciente de que su vida, ya de por sí inestable, estaba condenada a la ruina total. Tras la marcha de Robert, comenzó una nueva etapa en la casa. Emily tomó las riendas, y aunque lo hizo con una sonrisa amable, sus nuevas reglas entraron en vigor de inmediato. Un día, mientras Jacob leía en su habitación, María entró para limpiar, y tras ella entró Emily. «María, ¿ya casi has terminado?», preguntó Emily mirando la habitación. «¿Por qué no pruebas con otro spray? El de limón, parece demasiado fuerte. Me irrita mucho los receptores». «De acuerdo, señora», respondió María con suavidad. «Elegiré otro». «Emily, querida», dijo su novia con suavidad, «¿recuerdas lo que acordamos? Y por cierto, por favor, quita esas cajas. Llevan ahí mucho tiempo y, sinceramente, estropean el aspecto general». Robert, por supuesto, lo permitió, pero creo que hay que poner orden aquí. María asintió, pero su movimiento fue algo más tenso de lo habitual. «Jacob», le dijo Emily al niño, «tu padre y yo hemos hablado sobre tu dieta y ha decidido que debes comer de forma más variada. El desayuno será solo avena, pero es necesario para que estés sano y fuerte. Nada de dulces ni tentempiés entre comidas. Queremos que crezcas y seas un niño fuerte y sano, ¿verdad?». Jacob levantó la cabeza, con una expresión de total desconcierto en el rostro. No conseguía entender por qué le prohibían comer tortitas. «Pero me encantan los panqueques», dijo en voz baja. «Lo sé, cariño, pero es solo una prueba temporal. Cuando tu padre regrese, te mirará con orgullo», respondió Emily, con una sonrisa sincera, aunque en el fondo de sus ojos se vislumbraba una sombra de frío cálculo. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a María y Jacob en silencio. María terminó su trabajo, pero permaneció callada sin romper el silencio pensativo. Al marcharse, tocó suavemente el hombro de Jacob, como expresando su simpatía sin palabras. Al quedarse solo, Jacob trató de entender las nuevas reglas. No sentía miedo, no, pero sentía que algo había cambiado. Parecía que la casa se había enfriado, como si se hubiera ido el calor. La mañana comenzó con un silencio inusual. Jacob bajó a la cocina y descubrió que Emily ya estaba sentada a la mesa. Sobre la mesa, delante de ella, había un pequeño plato con avena y un vaso de zumo de naranja. Ella lo miró con una sonrisa tierna. «Siéntate, Jacob, aquí está tu ración». El niño se sentó indeciso enfrente de ella. Su mirada se posó en el plato. La ración era muy pequeña. Siempre tenía mucho apetito por las mañanas. Levantó la cuchara. «Está muy bien», dijo Emily, sin apartar la vista del teléfono.
Robert se alegraría mucho de saber que comes bien. Jacob masticaba lentamente, sintiendo que aún era poco. Miró a Emily. «Emily, ¿podrías darme más?» La chica apartó la vista del teléfono y lo miró con una expresión como si acabara de decir algo completamente estúpido. «Por supuesto que no, Jacob. Hay que acostumbrarse a que la vida no siempre sale como uno quiere. Eso fortalece el carácter. Por cierto, tengo que vigilar tu alimentación. Tu padre está muy preocupado por tu peso». Jacob terminó su ración en silencio, con la cabeza gacha. De repente, sonó el teléfono de Emily. Era Robert. Ella contestó inmediatamente, y su rostro se iluminó al instante con una sonrisa de alegría. «Hola, Robert. Todo va muy bien». Giró la pantalla para que se les viera a ella y a Jacob al mismo tiempo. El niño sonrió y saludó con la mano. «Hola, papá». Al otro lado de la pantalla, Robert parecía cansado, pero su rostro irradiaba satisfacción. «¿Cómo están, queridos? ¿Cómo está Jacob?» «Todo va muy bien. Jacob se está portando de maravilla hoy. Incluso se ha comido las gachas de avena, como un hombre de verdad», dijo Emily con orgullo, con un tono de solemne victoria en sus palabras. «Sí, papá, todo va bien», dijo Jacob, esforzándose por parecer enérgico. «Emily es un tesoro, ¿verdad, hijo?» «Lo está haciendo muy bien», respondió Robert. «Tengo una reunión urgente. Tengo que irme. Os quiero a los dos». «Nosotros también te queremos», exclamó Emily, desconectando la videollamada. La sonrisa se apagó en sus ojos y miró a Jacob con una mirada fría e imparcial. «Espero que sigas comportándote de manera impecable para no preocupar a tu padre. Está demasiado ocupado como para prestar atención a pequeños malentendidos como tú. Estoy aquí para que no tenga preocupaciones adicionales. Por lo tanto, por favor, no causes problemas. De lo contrario», sin terminar la frase, dejó clara su amenaza. Jacob se estremeció. Comprendió que ahora tendría que portarse bien para no provocar la ira de Emily y no decepcionar a su padre. Se sintió completamente perdido. Después del desayuno, Emily se fue a hacer sus cosas, cerrando la puerta tras de sí y dejando a Jacob en la enorme casa, donde ahora había una estricta prohibición de comer. El hambre le oprimía poco a poco el estómago, sin darle descanso. Sus intentos por distraerse, jugando a su videojuego favorito, resultaron inútiles. Los pensamientos sobre la comida se apoderaban cada vez más de su mente. A la hora de la cena, el hambre se había convertido en su única preocupación. Recordó los momentos en que María a veces le invitaba a galletas, pero ella ya no estaba allí. Jacob decidió bajar a la cocina con la esperanza de que Emily hubiera dejado algo. Tiró de la manija del refrigerador, pero no cedió. El intento de abrir el armario de la cocina también resultó infructuoso. Buscaba cualquier cosa, incluso una vieja corteza de pan seca, pero no encontraba nada. El tiempo pasaba y la vida de Jacob se convirtió en una rutina estricta, donde cada día se regía por reglas estrictas. El desayuno se limitaba a una escasa ración de avena, y el almuerzo y la cena consistían en verduras hervidas sin sal. El hambre se convirtió en una parte inseparable de su existencia. Una noche, durante una conversación telefónica con Emily, Jacob decidió probar suerte. Se dirigió sigilosamente a la cocina, con la esperanza de encontrar algo comestible. La nevera y los armarios, como siempre, estaban cerrados con llave, pero en la mesa vio un plato con galletas destinado a los invitados que Emily esperaba por la noche. Jacob cogió una galleta sin que nadie lo viera, pero su intento no pasó desapercibido por mucho tiempo. «¿Qué estás haciendo aquí?», exclamó Emily, y su voz resonó por toda la cocina. Colgó el teléfono y su expresión se tornó distorsionada. «¿Eres un ladrón? ¿Quieres que mi padre se avergüence de mí, Jacob?» «Solo quería comer algo», susurró el chico, inclinando la cabeza. «Mientes, no tienes hambre.
Solo eres un desagradecido. Emily se acercó a él y le quitó las galletas de la mano. Son para los visitantes, no para ti. Por eso te han castigado. Cogió el plato de galletas y tiró su contenido a la basura. Jacob lo observó con evidente horror. «¿Por qué has hecho eso?», exclamó. «Para que te des cuenta de que tus acciones tienen consecuencias», dijo Emily con calma. «Pasarás el resto del día en tu habitación. No quiero hablar contigo hoy. Y nada de cenar. Reflexiona sobre tu comportamiento». Jacob corrió a su habitación con lágrimas corriendo por sus mejillas. No entendía por qué Emily era tan cruel con él. No había hecho nada malo, solo tenía hambre. 2 días después, Robert llamó para saber cómo estaba. «Hola Jacob», lo saludó por videollamada. «¿Cómo estás? Emily me dijo que te estás comportando muy valientemente». Jacob miró fijamente a Emily, que estaba sentada junto a su padre. En su rostro se dibujaba una sonrisa perfecta. «Sí, papá, todo va bien», dijo el niño con dificultad. «¿De verdad? Emily dice que te has vuelto más disciplinado». Robert lo miró con desconfianza. «Sí, papá, ahora como mejor», dijo Jacob pensativo, tratando de no responder directamente. «Estupendo», exclamó Robert con una amplia sonrisa. «Emily, te agradezco mucho tu ayuda. Eres un tesoro». Su risa sonó falsa, pero Emily se rió de todos modos. «Mi principal preocupación es que tu hijo sea feliz, Robert», dijo ella. La conversación terminó y Jacob se quedó solo, invadido por una sensación de desesperación. No podía confesarle la verdad a su padre, porque temía que Emily se enfadara con él. Pero tampoco podía mentir, porque eso le parecería una traición. Se encontraba en una situación sin salida. Lo único que deseaba era que su padre volviera a casa. Tras la conversación con su padre, los días se convirtieron en una auténtica prueba para Jacob. Emily dejó de fingir ser amable. Su tono se volvía cada día más brusco y sus exigencias cada vez más absurdas. Encontraba motivos para reprocharle cualquier cosa. Su forma de sentarse, de comer, de hablar. El hambre se convirtió en su compañera constante, pero el miedo a Emily, que ahora se había apoderado de él, era aún más angustioso. Jacob estaba sentado en su habitación, tratando de leer, pero unos ruidos extraños le distraían constantemente. Parecía que desde la planta baja llegaban gritos, y la voz era la de Emily. Jacob sintió una gran inquietud. Silenciosamente, para no hacer ruido, bajó las escaleras y miró con cuidado desde la esquina. En el vestíbulo estaba María, la anciana criada, encorvada y con la cabeza gacha. Junto a sus pies yacían los fragmentos de una basa que Jacob había visto varias veces en la sala de estar. La basa era elegante, con diseños inusuales, y según Robert, muy valiosa. «¿Es que no ves nada?», gritó Emily, con el rostro encendido de ira. «Has roto mi jarrón favorito. Es un regalo de Robert. ¿Te das cuenta de lo que vale?». María permaneció en silencio. Sus manos, normalmente tan suaves y cariñosas, ahora apretaban el trapo con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Jacob apretó los labios, tratando de contener el grito que se le escapaba. Quería decir que no era cierto, que había visto que el jarrón estaba al borde y que muy probablemente se había caído solo. Pero el miedo que lo invadió le impedía pronunciar una sola palabra. «No te oigo», repetía Emily. «¿Crees que me da igual que hayas roto el jarrón? Eres vieja, inútil. Solo estropeas el aire con tu presencia». Se acercó a María y la empujó ligeramente, por lo que ésta se tambaleó y cayó de rodillas, dejando caer el trapo. «Vi, ahora recógelo», dijo Emily, señalando los fragmentos esparcidos. «Y asegúrate de que no quede ni una sola huella. Y ten cuidado, no rayes mi suelo. ¿Entendido?». María, con las manos temblorosas, comenzó a recoger los fragmentos. Miró a Jacob, que estaba de pie en la puerta, y le dirigió una mirada penetrante,
con los ojos llenos de desesperación. En esa mirada, él vio una silenciosa petición de ayuda. Jacob sabía que María siempre había sido benevolente con él, la única persona en esa casa que se preocupaba sinceramente por él, y ahora se encontraba impotente para ayudarla. En ese momento, Jacob se sintió tan angustiado como si fuera la persona más indefensa del mundo. Sabía que cualquier palabra suya podría acarrearles un castigo por parte de Emily. Se retiró a la sombra, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando María terminó, Emily sonrió. «Muy bien. Ahora lárgate de mi vista, y no vuelvas hasta que yo te llame». Jacob regresó en silencio a su habitación. Se tumbó en la cama y se acurrucó. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Lloraba no solo por el hambre, sino también por la impotencia. Quería que su padre estuviera allí. Quería que todo fuera como antes. Una noche, incapaz de dormir por el hambre, Jacob decidió bajar. Oía voces bajas que provenían del despacho de su padre. La luz estaba encendida y se acercó sigilosamente a la puerta, que estaba entreabierta. Vio a Emily sentada en el escritorio de su padre. Estaba hablando por teléfono. «No sé cuánto tiempo más podré aguantar a este niño», dijo con voz llena de repugnancia. «Es un verdadero desafío, un dolor de cabeza constante. Cada vez que Robert llama, tengo que fingir ser alguien que no soy. Simplemente no puedo soportarlo más». Jacob se quedó paralizado, sin poder creer lo que había oído. «¿Qué puedo hacer? Sospecho que ya ha empezado a sospechar de mí. Estoy segura de que se esconde en algún sitio. Me vigila. Él me irrita. Desearía que no estuviera aquí». Se quedó en silencio un momento, esperando la respuesta de su interlocutor. «No, por ahora no se puede hacer nada. Necesito que Robert esté seguro de mi amor por su hijo. Tengo que quitarle todos sus recursos y después ya pensaremos qué hacer con este niño. Pero ya no sé cuánto tiempo podré aguantar. Es tan pequeño, pero tan persistente». Jacob se apartó de la puerta, incapaz de seguir escuchando. Corrió de vuelta a su habitación, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Qué debía hacer? Emily no solo quería controlarlo, quería destruirlo. No entendía lo que eso significaba, pero la sensación le resultaba aterradoramente familiar. Tras cerrar la puerta de su habitación con llave, se acurrucó en la cama, pero no podía dormir. Las palabras de Emily, su voz llena de odio, daban vueltas en su cabeza. Se dio cuenta de que su vida estaba en peligro. Tenía que marcharse urgentemente, encontrar a alguien que le echara una mano. Tenía que contárselo todo a su padre, pero ¿cómo? Esa pregunta seguía sin respuesta. La noche, impregnada de miedo y frío, se contrajo en un doloroso nudo en el estómago de Jacob. No podía dormir. Las palabras de Emily, pronunciadas con fría claridad, seguían resonando en su cabeza. «Me gustaría que él no estuviera aquí. Decidiremos qué hacer con este niño». Estas frases, como fragmentos de hielo, atravesaban su alma infantil. Con los primeros rayos de sol que se colaban por las cortinas, Jacob comprendió que no podía seguir en esa casa. Tenía que hacer algo, pero ¿qué? Solo tenía 8 años, y su padre estaba a miles de kilómetros de distancia. Emily, como siempre, preparó avena para el desayuno. Se sentó frente a él, absorta en su teléfono. Pero Jacob sentía cómo su mirada se deslizaba sobre él de vez en cuando, analizando cada uno de sus movimientos. Había una tensión depredadora en su comportamiento, como si estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Jacob intentó no prestarle atención, comiendo lentamente y con dificultad la insípida avena. Tenía los ojos hinchados por la noche de insomnio e intentaba ocultar su cansancio, pero parecía que no lo conseguía. «Jacob, estás pálido», comentó Emily sin interrumpir la conversación telefónica.
Su voz sonaba tranquila, sin el tono irritado al que él estaba acostumbrado. Esto provocó que Jacob diera un salto inesperado. Yo simplemente no he dormido bien, dijo en voz baja, sin levantar la vista hacia mí. ¿Por qué?, preguntó ella, levantando la cabeza. Sus ojos, normalmente llenos de vida y brillo, ahora parecían congelados, fríos y penetrantes. ¿Has tenido una pesadilla? Jacob negó con la cabeza. No, solo que no puedo contártelo. Creo que me estás ocultando algo, dijo Emily, dejando el teléfono. Su voz sonaba seria. Hoy estás distraído, no eres como de costumbre. ¿Quieres hablar de ello? No, dijo Jacob, tratando de ocultar el temblor de su voz. Solo estoy muy cansado. ¿Cansado? Ella sonrió. ¿De qué? ¿Del aburrimiento? ¿No crees que pasas demasiado tiempo en tu habitación? Necesitas más tiempo al aire libre. Ah, sí. Casi se me olvida, tu padre ha llamado. Preguntaba cómo estábamos. Le he dicho que todo iba bien. No quería preocuparlo. ¿Y tú cómo estás? Jacob no sabía cómo reaccionar. Sentía que había caído en una trampa. Por supuesto que no, dijo con esfuerzo. Yo tampoco quiero disgustarlo. Perfecto, dijo ella cogiendo de nuevo el teléfono. Porque si se entera de que hay algún problema, me sentiré muy decepcionada. ¿Y sabes quién será el culpable en ese caso? No terminó la frase, pero Jacob lo entendió todo. Se sintió oprimido. Jacob no podía dormir. Estaba tumbado en la cama, acurrucado, tratando de reprimir el miedo creciente. Después de la extraña conversación con Emily durante el desayuno, estaba convencido de que ella guardaba algún secreto. Sus preguntas, su mirada atenta. Todo eso no podía ser una coincidencia. Se sentía como un animal acorralado, atrapado en la trampa de la vida misma. Necesitaba encontrar una salida, pero no sabía cómo. El tiempo pasaba inexorablemente. La noche cubrió la ciudad y el silencio reinó en la casa. Jacob yacía en la cama, escuchando atentamente cada ruido. En algún lugar lejano sonó el repique de una campana, anunciando la medianoche. El hambre volvió a hacerse notar, pero el miedo era más intenso. Y en ese momento lo oyó. El susurro suave y serpentino de Emily. Desde el despacho de su padre llegaba una voz suave que Jacob reconoció sin lugar a dudas. Es tan pesado, un verdadero dolor de cabeza. Ojalá no estuviera aquí. Estas frases daban vueltas una y otra vez en su cabeza. Jacob se levantó con cuidado. Sabía que era mejor no salir, pero la curiosidad y la inquietud pudieron más que él. Abrió silenciosamente la puerta de su habitación y salió al pasillo. Bajó las escaleras, tratando de no hacer ruido. Al llegar al despacho, vio que la puerta estaba entreabierta. La voz de Emily provenía del despacho. Al asomarse con cautela, descubrió que el despacho estaba vacío. Emily no estaba a la vista. Al entrar, su corazón latía con fuerza en su pecho. Miró alrededor de la habitación. La luz estaba encendida, pero no había nadie. Al acercarse a la mesa de su padre, vio el teléfono sobre ella y junto a él, una grabadora. En la grabadora se oía la voz de Emily. En ese momento, se dio cuenta de que lo habían engañado. Ella había previsto que él la escucharía. Sabía que vendría. Y entonces oyó una voz a sus espaldas. «Te han pillado». Jacob se estremeció. Se dio la vuelta. Emily estaba de pie en la puerta, con los ojos llenos de rencor. Sonreía. «Sabía que aparecerías», respondió ella. «Tu curiosidad te domina, ¿verdad? ¿Creías que no me daba cuenta de que me seguías? ¿Creías que no veía cómo temblabas de emoción? Eres demasiado ingenuo». Jacob retrocedió. Sus piernas no le respondían y sintió como las lágrimas le llenaban los ojos. «¿Qué quieres?», susurró. «Entiende quién manda aquí», dijo Emily, acercándose lentamente a él. «Entiende que eres un don nadie, un vago inútil que me arruina la vida.
Cogió la grabadora y la acercó a la cara de Jacob. Sabía que ibas a espiar. Estaba segura de que te lo creerías. Sabía que, al igual que tu padre, eras ingenuo y confiado. Jacob se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Emily rodeó lentamente la mesa y se detuvo frente a él, con el rostro desfigurado por una mueca de odio, sin rastro alguno de la amabilidad que había mostrado con su padre. ¿Creías que era tonta?, siseó, con voz grave y amenazante. ¿Creías que podías escuchar mis conversaciones y salir impune? Te equivocaste, Jacob. Lo tenías todo. Vivías como un rey mientras tu padre construía su imperio, y yo tenía que fingir y sonreír. Y tú solo estabas estorbando. Me impedías vivir. Se inclinó y acercó tanto su rostro al de él que Jacob sintió el olor pesado y sofocante de su aliento. No voy a andarme con ceremonias contigo. Tu padre cree que estás en buenas manos conmigo, pero se equivoca. No me costará nada deshacerme de ti. ¿Y sabes qué pasará? Tu padre pensará que simplemente te has escapado. Se culpará a sí mismo y yo lo consolaré. Obtendré todo lo que necesito y tú serás solo una anécdota. Las lágrimas corrían por las mejillas de Jacob y no encontraba fuerzas para pronunciar una sola palabra. Pero si me obedeces. Emily se enderezó. Sus palabras adquirieron un tono más suave, pero aún se percibía una amenaza en ellas. Si sigues todas mis instrucciones, si guardas silencio, entonces podremos llegar a un acuerdo. Tendrás todo lo que sueñas: vida, riqueza, te convertirás en el hijo de un millonario, pero me obedecerás. ¿Lo entiendes? Serás mi juguete, y si tu padre sospecha algo, serás el primero en sufrir las consecuencias. Serás el primero al que eche de aquí. Haré tu vida tan miserable que me suplicarás clemencia. Te lo garantizo. Jacob asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. Bien. Ahora vete a tu habitación y no salgas de allí bajo ningún concepto. A la mañana siguiente, Jacob tenía un aspecto horrible. Tenía los ojos rojos e hinchados por el llanto, y el rostro pálido, como la piel de un papel viejo. Apenas se mantenía en pie. Al bajar a la cocina, descubrió que Emily no estaba. Sobre la mesa había un plato de avena, que comió sin mucho apetito. En ese momento, María entró en la cocina. Su mirada se posó en Jacob, y en sus ojos brilló la compasión. Se acercó sigilosamente a él y se puso en cuclillas. ¿Todo bien, señor?, preguntó en voz baja. Jacob negó con la cabeza, y las lágrimas volvieron a brillar en sus ojos. ¿Pasa algo?, preguntó ella, tocándole suavemente la mano. Los ojos de Jacob estaban llenos de desesperación. La miraba en silencio, incapaz de pronunciar una sola palabra. «Lo entiendo todo», susurró María. «Lo he visto todo. He observado cómo se comporta contigo, y con los demás también. Es horrible». Tras asegurarse de que no había nadie, María sacó del bolsillo un paquete cuidadosamente enrollado en forma de tubito. «Mi influencia es limitada», admitió, «pero puedo hacer precisamente eso». Desdobló el paquete. Dentro había 2 tortitas recién hechas, aún calientes. Jacob las miró con auténtico deleite. «Sé que tienes prohibido hacerlo», dijo María, «pero te vendrá muy bien. No se lo digas a nadie. Será nuestro pequeño secreto». Jacob cogió los panqueques, con las manos temblorosas por la emoción. ¿De verdad alguien todavía se acordaba de él? Se los comió, y cada bocado fue un auténtico placer, lo más delicioso que había probado nunca. En esos panqueques no solo sentía comida, sino también una luz de esperanza. «Gracias, María», dijo en voz baja, al terminar su comida. «Gracias». María sonrió. «No hay de qué, señor. Siempre estoy dispuesta a ayudarle si lo necesita». Después de eso, María se marchó rápidamente, y Jacob se quedó solo. Los días se alargaban, fundiéndose en una repetición monótona y triste.
La vida de Jacob se había convertido en una pesadilla, intrincada y cruel, tejida por Emily. Su ración diaria consistía en una escasa porción de avena para el desayuno y verduras hervidas insípidas para el almuerzo y la cena. El hambre se convirtió en su compañero inseparable y la habitación en una prisión fría y despiadada. Emily parecía no darse cuenta de su presencia, apenas hablaba con él. Se sumergió en sus asuntos, pintaba, atendía llamadas telefónicas, se iba todo el día, dejando a Jacob solo con sus pensamientos. Su indiferencia le dolía más que cualquier enfado. Jacob se sentía perdido y solo, sin poder compartir sus experiencias con nadie. En su vida, la única fuente de luz era María. Ella siempre encontraba fuerzas para ayudarle, incluso en las situaciones más difíciles. La comida que ella dejaba en rincones recónditos, debajo de la cama, en el armario, incluso en la cesta de la ropa sucia, era un pequeño pero importante salvavidas. Y los libros que ella le traía le permitían distraerse de la desesperación que lo consumía. Un día, Jacob encontró una nota de María en su habitación, en un pequeño trozo de papel en el que apenas cabían unas pocas palabras, estaba escrito: «Sé fuerte, Jacob, creo en ti». Esas sencillas palabras le llenaron de esperanza. Comprendió que no estaba solo. A la mañana siguiente del interrogatorio de Emily, un inquietante silencio se apoderó de la casa, como impregnado de tensión. El aire era denso, pesado. Jacob bajó a la cocina, pero no encontró a nadie más que a Emily. Estaba sentada a la mesa, con una sonrisa demasiado dulce, y delante de ella había un plato con bollos. Jacob se detuvo, con la respiración entrecortada. «Siéntate, Jacob», lo invitó ella. «Hoy puedes comer todo lo que quieras. Tu padre llamó y dijo que te extraña mucho». Jacob no se movió. Miró el plato y sintió un nudo en el estómago por el hambre, pero intuía que era una trampa. «¿Pasa algo?», preguntó Emily, inclinando la cabeza. «¿No quieres comer?» «Yo no sé», murmuró Jacob. «No tengas miedo, querido». Su voz era cariñosa, pero su dulzura ocultaba una amenaza venenosa. «No pasa nada. Come». Jacob se sentó a la mesa y tomó un bollo en sus manos. Al darle un pequeño mordisco, descubrió que era dulce, pero su sabor no le llegaba. Su mente estaba completamente absorta en el miedo. En ese momento, María entró en la casa y vio a Jacob comiendo con entusiasmo el bollo. «Señor, no debe», comenzó a decir, pero Emily la interrumpió con impaciencia. «María, puedes irte», dijo, «y no te atrevas a hablar con él. Está comiendo y le estás molestando». María asintió, pero en sus ojos se leía la inquietud. Se acercó a la mesa y tomó con delicadeza el plato con los bollos. «No coma eso, señor», susurró. Emily se echó a reír. «¿Qué estás haciendo?», exclamó arrebatándole el plato a María. «¿Vas a envenenar a mi hijo?». «No», gritó María. «No lo entiendes». «Lo comprendes todo», Emily miró a Jacob. «Ella intentaba envenenarte, Jacob. Lo que siente por nosotros es odio». «No es cierto», exclamó María. «Yo nunca...». En ese momento, entraron los policías en la casa, y Emily cambió instantáneamente la expresión de su rostro, que se congeló en una máscara de horror. «¡Ayuda!», gritó. «Esta mujer ha intentado envenenar a mi hijo». Uno de los policías se acercó a Emily. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «Es ella», Emily señaló a María. «Quería envenenar a mi hijo. La pillé cuando le ofrecía estos bollos. Sin duda, están envenenados». El agente se acercó a María. «Está detenida», declaró. Jacob se sintió horrorizado. Quería gritar a toda costa que eso no era cierto, que María no era culpable. Jacob se encontró en medio de una casa patas arriba. Los sofás habían perdido sus cojines, los cajones de las cómodas estaban vacíos y el suelo estaba cubierto de escombros. El olor a destrucción y pánico flotaba en el aire.
No podía aceptar lo que había sucedido. En la casa que siempre había sido su refugio, ahora reinaba un caos aterrador. Oyó voces y se asomó al pasillo. Dos policías llevaban a María, con la cabeza gacha y los ojos llenos de lágrimas. Jacob quería gritar que ella no era culpable, que todo era un engaño, pero el miedo lo paralizó. Se fijó en que Emily, que estaba a su lado, observaba lo que sucedía con evidente satisfacción. ¡Ayuda!, gritó ella. Esta mujer ha robado todas mis joyas, anillos, pulseras, todo lo que me regaló Robert. Todo ha desaparecido. Lo ha hecho mientras dormíamos. Jacob no podía creer que eso fuera posible. Estaba seguro de que María no podía haberlo hecho. Pero el miedo lo paralizó, impidiéndole pronunciar una sola palabra. Después de que María y los policías desaparecieran tras la puerta, Emily se volvió hacia Jacob. Su expresión, que un momento antes estaba llena de horror, ahora estaba impregnada de calma y arrogancia. «Bueno», dijo, «¿ahora lo entiendes? Te advertí que podía hacer lo que quisiera. Ahora no tienes a nadie. Nadie te ayudará». Ella lo agarró del brazo y, sin pensarlo dos veces, lo arrastró escaleras arriba. «Te quedarás en tu habitación. No salgas hasta que yo te lo permita. ¿Entendido? Harás todo lo que te diga. De lo contrario». Sin terminar la frase, Jacob lo entendió todo. Asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Encerrado en su habitación, se sintió prisionero de sus propios pensamientos. Pasaron varios días. Jacob estaba sentado solo en su habitación, atormentado por el hambre y la desesperación. Sabía que Emily no tenía intención de dejarlo marchar y que la única salida era huir, pero no sabía cómo hacerlo. El miedo y el hambre nublaban su mente. Acurrucado en el suelo, abrazándose las rodillas, Jacob contemplaba su colección de juguetes. Su mirada se posó en su favorito, un oso de peluche que le había regalado su padre por su cumpleaños. El oso ya no era nuevo, pero para Jacob seguía siendo el más preciado. Lo tomó en sus manos, lo apretó contra sí y en ese momento notó algo inusual. En la espalda del oso, casi imperceptible, había un pequeño botón. Jacob lo presionó y se oyó un suave clic procedente del suave vientre del oso, un sonido como el de una pequeña grabadora. Recordó cómo su padre, sonriendo, lo llamaba agente secreto y le decía que podía grabar todo lo que quisiera. En la mente de Jacob surgió instantáneamente un plan. La única oportunidad que tenía era utilizar ese oso. Tenía que hacer que grabara la confesión de Emily y luego se la entregara a su padre. Pero el problema era que no podía salir de la habitación. Emily lo había encerrado. Jacob no podía creer que tuviera tanta suerte. La puerta de su habitación estaba abierta. Parecía que el destino le estaba dando una oportunidad, la única oportunidad. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que tenía que actuar con decisión. El niño, único testigo y participante de su audaz plan, apretaba en sus manos su osito de peluche favorito. Abrió la puerta en silencio y miró al oscuro pasillo. En la casa reinaba un profundo silencio. Solo se oía de vez en cuando el crujir de las viejas vigas de madera. Jacob subió las escaleras con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cada crujido bajo sus pies sonaba como un trueno en la oscuridad. Abajo, en el vestíbulo, una luz nocturna brillaba tenuemente. Su luz apenas se abría paso a través de la oscuridad. El niño se pegó a la pared y miró hacia la cocina. Allí reinaba la oscuridad, y por lo que parecía, Emily ya estaba durmiendo. Al llegar a la planta baja, Jacob entró silenciosamente en la cocina. El oso en sus manos se sentía cada vez más pesado, como si llevara toda la responsabilidad de la salvación. El niño echó un vistazo a la habitación. ¿Dónde podía esconderlo? No podía dejarlo sobre la mesa.
Debajo de la mesa era demasiado obvio. Su mirada se posó en un pequeño armario donde solían guardar los productos de limpieza. El lugar perfecto. Jacob se acercó sigilosamente al armario, abrió la puerta y colocó cuidadosamente el oso en el fondo, para que no se viera. A continuación, sacó la grabadora del vientre del juguete, pulsó el botón de grabación y lo volvió a colocar en su sitio. Ahora, el oso de peluche, convertido de un simple juguete en un auténtico espía, comenzó a cumplir su misión. Al entrar en su habitación, Jacob cerró la puerta y se pegó a ella con la espalda, tratando de recuperar el aliento acelerado. Solo quedaba una cosa por hacer: esperar. Esperar a que Emily volviera a coger el teléfono. Esperar a que se delatara y revelara su astuto plan. No sabía cuánto tiempo le llevaría, pero estaba dispuesto a aguantar todo lo que fuera necesario. Solo así podría recuperar su libertad. Pasaron 3 días, pero Emily no apareció. Los días y las noches se convirtieron en una pesadilla interminable. La grabadora en el estómago del oso de peluche permanecía en silencio, y Jacob se debilitaba cada vez más. El hambre había dejado de ser solo una sensación. Se había convertido en un dolor físico agonizante que paralizaba su cuerpo. La cabeza le daba vueltas, y el mundo se le nublaba ante los ojos cuando intentaba levantarse. La desesperación había alcanzado su punto álgido. Al cuarto día, Emily finalmente apareció. En sus manos llevaba un plato con lo que, en opinión de Jacob, era el plato más apetitoso del mundo. Sus ojos se abrieron de par en par y su estómago se contrajo de anticipación. Extendió la mano hacia el plato, pero Emily lo apartó. «Ahora obedecerás», dijo ella. «De lo contrario, te quedarás sin comida». Jacob asintió con la cabeza, dispuesto a todo con tal de conseguir algo de comida. La comida era lo único en lo que podía pensar. Todo lo demás se disolvió en su hambre. Sentía que estaba a punto de perder el conocimiento. Estaba dispuesto a todo con tal de saciar su hambre. La sonrisa se desvaneció del rostro de Emily. «Eres un buen chico», dijo. «Sigue así». Emily puso el plato en el suelo. Jacob se arrastró rápidamente hacia él, pero Emily lo apartó de nuevo. «No», respondió ella, «no vas a comer. Vas a ver cómo como yo. Será tu lección. Una lección de obediencia». Jacob observó cómo Emily comía, y las lágrimas le corrían por las mejillas. «¿Es esta mujer tan despiadada?», pensó, sin poder creer lo que veía en sus ojos. Quería gritar que tenía hambre, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Se sentía como el ser más indefenso del mundo. Emily disfrutaba de cada bocado, comiendo lentamente. En sus ojos se leía el desprecio cuando miraba a Jacob. Después de terminar de comer, dejó el plato cuidadosamente sobre la mesa. «Espero que lo hayas entendido», dijo. «Si obedeces, recibirás comida. Y si no...». No tuvo tiempo de terminar la frase, pero Jacob ya lo había entendido todo. Se encontraba en una situación sin salida. Al día siguiente, Emily volvió a aparecer, esta vez acompañada de una mujer desconocida. «Hola, Jacob», sonrió Emily. «Esta es mi amiga. Tiene muchas ganas de conocerte y ver cómo estás». Jacob se quedó paralizado, sin apartar la mirada de la mujer. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No sabía qué hacer. Le invadió una sensación de mal presentimiento. Estaba seguro de que tramaban algo. «Bueno, ¿qué te parece?», preguntó Emily. «¿No es encantador?». Ella asintió con la cabeza. «Es muy guapo», comentó, «pero parece que ha adelgazado mucho». «Es porque no come», explicó Emily. «Es muy quisquilloso». Ella se rió. «Te entiendo», respondió. «Pero tienes que ser más estricta». Jacob se dio cuenta de que estaban hablando de él como si fuera un objeto. Varios días se convirtieron en una pesadilla ininterrumpida. Los días y las noches se fundían en uno solo para Jacob.
El hambre y el miedo se convirtieron en sus compañeros inseparables. Se sentía acorralado, como si hubiera caído en una trampa, y nada podía cambiar su situación desesperada. Las palabras de Emily resonaban constantemente en su cabeza. Ojalá no estuviera aquí. La comprensión de que tenía que actuar, de que la única salida era huir, se fue imponiendo cada vez más en su mente. Por la noche, incapaz de soportar el hambre, Jacob comprendió que no podía esperar más. Tenía que huir. Abrió silenciosamente la puerta de su habitación y se sorprendió al ver que no estaba cerrada con llave. El pasillo estaba en silencio. Jacob, tratando de no hacer ruido, bajó las escaleras con cuidado para no hacer crujir los peldaños de madera. Al llegar a la puerta de entrada, descubrió que no podía abrirla. La cerradura estaba bien cerrada. Intentó abrir la puerta varias veces, pero fue en vano. Se encontraba en una situación sin salida, sin posibilidad de escapar. Se oyeron pasos en el silencio. Se quedó quieto, esperando. Se acercaban cada vez más. Jacob, con el corazón latiendo a toda velocidad, se metió debajo de la cama. La puerta de su habitación se abrió de par en par y vio a Emily. Ella entró y, mirando a su alrededor, se detuvo junto a la cama donde Jacob solía dormir. Sin verlo, Emily se acercó a la mesa, tomó algo en sus manos y salió, sin olvidar cerrar la puerta. Jacob exhaló, sintiéndose aliviado. Tenía claro que debía actuar sin perder tiempo. Salió de debajo de la cama y se dirigió a la puerta. Intentó abrirla una vez más. Estaba abierta. Se dio cuenta de que Emily se había olvidado de cerrarla. No podía dejar pasar esa oportunidad. Cogió la mochila que había preparado de antemano y salió silenciosamente de la habitación. Bajó las escaleras tratando de no hacer ningún ruido. Al llegar a la puerta principal, giró el pomo y salió al exterior. Sin detenerse, corrió hasta que distinguió la silueta familiar de una casa. Era la casa del señor Harrison, su vecino, siempre dispuesto a echar una mano. Era el único refugio con el que podía contar. Llamó desesperadamente a la puerta. La puerta se abrió y ante él apareció el señor Harrison, con sorpresa en los ojos. «Jacob, ¿qué te ha traído aquí?», preguntó el señor Harrison. Jacob corría como si no sintiera sus piernas. El hambre y el miedo lo empujaban hacia adelante. Solo cuando vio la casa familiar, comprendió que casi había alcanzado la salvación. Llamó a la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La puerta se abrió y el señor Harrison apareció en el umbral, vestido con una bata, con una expresión de sorpresa en el rostro. «¿Jacob?», preguntó. «¿Qué haces aquí a estas horas?». Jacob permaneció en silencio, con la mirada fija en su vecino y los ojos llenos de lágrimas. Sus piernas se tambalearon y cayó de rodillas, agarrando con fuerza las piernas del señor Harrison. «Por favor, señor», susurró en voz baja. «Estoy hambriento. ¿Podría darme al menos un trozo de pan?». La expresión del rostro del señor Harrison denotaba total desconcierto. Intentó liberar su pierna con delicadeza, pero Jacob no aflojó el agarre. «Jacob, ¿qué ha pasado? Tu padre es millonario. ¿Cómo es posible que no haya comida en tu casa?». «Ella no está», susurró Jacob, con la voz temblorosa por las lágrimas. «Dice que como demasiado y no me deja entrar en la cocina». «¿Quién es ella?», preguntó el señor Harrison, con la mirada fija en la lujosa casa de donde provenía la música animada. «Emily», susurró en voz baja. Dijo que todo lo que hacía era inútil. De repente, un coche salió a la calle. Sus faros iluminaron el césped y se detuvieron en él. Robert Ashton salió del coche, con el rostro pálido tras un largo vuelo. Vio a su hijo arrodillado y pidiendo comida a su vecino. Robert se quedó atónito. No podía creer lo que veía. Robert se acercó y a la luz de los faros
Se encontró con los ojos hinchados por el llanto de su hijo, su ropa sucia y lo peor que Robert había visto nunca en él. Su corazón se encogió de dolor. No podía creer que fuera su propio hijo. Robert Ashton se quedó paralizado, como clavado al suelo. No podía creer lo que veía en sus ojos. Su hijo, el pequeño Jacob, estaba arrodillado ante su vecino, pidiendo ayuda. Toda su vida cuidadosamente construida, su exitosa carrera, su amada novia, todo se derrumbó en un instante. Se acercó lentamente a ellos, con el corazón latiendo a toda velocidad. «Jacob», dijo en voz baja, «¿Qué ha pasado aquí?» Jacob, con los ojos llenos de lágrimas, levantó la cabeza y corrió hacia su padre, abrazándolo con fuerza. Robert le devolvió el abrazo, con el corazón encogido por la avalancha de emociones. Cogió a su hijo en brazos y miró al señor Harrison. «Gracias, Harrison», respondió. «Yo me encargo». «Robert», dijo el señor Harrison, «tienes que hablar con él. Su estado no es favorable». Robert asintió sin decir nada y llevó a Jacob al coche. Lo sentó en el asiento, le abrochó el cinturón y Jacob, temblando, se acurrucó. Robert se puso al volante y regresó a su casa. Al entrar en la casa, se encontraron con una escena inesperada. En el salón estaba Emily, y junto a ella, un hombre con una bata blanca al que no conocían. Emily corrió hacia ellos, con una expresión de desesperación y horror en el rostro. «Robert», exclamó, «gracias a Dios has vuelto. Te hemos estado buscando». «Jacob ha desaparecido. No lo encontramos por ninguna parte». «¿Qué está pasando aquí, Emily?», preguntó Robert tímidamente, con voz fría como el hielo. «¿Quién es este hombre?» «Es el doctor Robert», dijo Emily. «Él te lo explicará todo». Yo no puedo hacerlo». Se levantó. «Señor Ashton», se presentó. «Me llamo Dr. Stevens. Su prometida se ha puesto en contacto conmigo. Su hijo, por desgracia, padece una enfermedad rara. Tiene alucinaciones, no come y está convencido de que le persiguen». «¿Qué?». Robert no pudo contener su sorpresa. «¿Cómo es posible? Acaba de pedirle ayuda a un vecino para comer». «Es consecuencia de la enfermedad», dijo el doctor con calma. «Él cree que lo están matando de hambre, cuando en realidad es él quien se niega a comer. Es muy peligroso y debemos tratarlo». Emily se acercó a Robert y lo abrazó con fuerza. Estaba tan preocupada por él, susurró. «Y eso no es todo. Mientras dormíamos, alguien nos robó. Esa mujer, esa sirvienta, me robó todas mis joyas. Llamé a la policía, pero no pudieron encontrar nada. Ella insistió en que había sido ella». La voz de Emily temblaba y fingía llorar. Robert la miró primero a ella, luego al médico y luego a su hijo. En su interior se desató una verdadera tormenta de dudas. Emily era tan hábil, sus palabras sonaban tan convincentes, que Robert estaba dispuesto a creerla. Pero la mirada de Jacob lo detuvo. El niño estaba de pie, con los ojos llenos de desesperación, y miraba a su padre como pidiendo, «Papá, no la escuches». El médico cruzó la mirada con Robert. «Si está enfermo», comentó. «¿A qué se debe su aspecto? ¿Por qué ha adelgazado tanto?» Es consecuencia de la enfermedad», murmuró el médico. «Se niega a comer». Robert sintió que había algo que no cuadraba en toda esta historia. No podía precisar qué era, pero la sensación era más fuerte que la duda. ¿Era posible que su hijo estuviera tan enfermo? ¿Y era Emily capaz de tal crueldad? En ese momento, Jacob levantó la cabeza. Un recuerdo vívido le vino a la mente, su osito de peluche y la grabadora. En medio de las dudas de Robert, que oscilaba entre la falsa convicción de Emily y la silenciosa desesperación de su hijo, Jacob sintió una oleada de energía. En su cuerpo agotado
brotó una última chispa de determinación. En su memoria apareció la imagen del osito de peluche, su pequeño espía, que se escondía en la cocina. Era su única oportunidad, la única posibilidad de hacerle llegar la verdad a su padre. La mirada de su padre no reveló a Robert una enfermedad, sino una súplica llena de desesperación y dolor inexpresado. «Papá», susurró Jacob, con voz ronca, pero con una firme determinación. «Papá, yo puedo contarlo todo». En ese mismo instante, Emily frunció el ceño. «¿Qué estás inventando, Jacob?». Su tono se enfrió hasta volverse gélido. «No debes preocupar a tu padre». El médico insistió en que descansara. «No se preocupe, Robert», dijo rápidamente el doctor Stevens, ajustándose nerviosamente las gafas. «No miente, es solo una manifestación de su enfermedad. Puede que intente controlarlo». Pero Robert ya no les prestaba atención. Su mirada estaba fija en su hijo. «¿A qué te refieres, Jacob?», preguntó, agachándose para estar a la misma altura que él. «Un oso», susurró Jacob respetuosamente. «En la cocina. Mi oso doméstico». Emily se tensó. Sus ojos se abrieron de par en par cuando miró de Jacob a Robert y luego al médico. «¿Qué oso?», intentó ocultar su nerviosismo, pero su risa sonó ronca. «Está delirando, Robert». «No», exclamó Jacob, reuniendo sus últimas fuerzas. «Está ahí. Lo ha grabado todo». Robert miró fijamente a Emily. Su rostro se iluminó y sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. «Jacob, ¿estás seguro?». Había un tono de inquietud en su voz. El niño asintió con la cabeza, con los ojos brillantes de determinación. «Sí, papá, por favor, confía en mí». Sin prestar atención a las protestas de Emily, Robert se dirigió con determinación a la cocina, y Emily intentó detenerlo. «Robert, no le hagas caso. Está poseído. No está en su sano juicio». Sin embargo, Robert la ignoró. Rápidamente encontró el oso de peluche debajo de la mesa de la cocina. Sacó la grabadora y pulsó el botón de reproducción. El altavoz emitió la voz de Emily, al principio apenas audible, pero que poco a poco se fue volviendo más fuerte y clara. No sé cuánto tiempo más podré aguantar a este niño. Es una carga, un dolor de cabeza. Me gustaría que simplemente no estuviera aquí. Tengo que quitarle todo el dinero, y luego veremos qué hacemos con él». En el despacho se oyeron palabras impregnadas de desprecio y connotaciones racistas dirigidas a María, y luego amenazas a Jacob. La voz de Emily, normalmente tan agradable, ahora sonaba repugnante y amenazante. Robert, al observar la escena, sintió cómo su rostro se quedaba paralizado poco a poco, como si el suelo se le escapara de debajo de los pies. Pasó la mirada de Jacob a Emily, cuyo rostro estaba pálido como la tiza y cuyos ojos estaban muy abiertos por el horror. El doctor Stevens permanecía de pie en silencio, con la boca entreabierta, y su bata blanca parecía completamente fuera de lugar en esa situación. Robert apagó la grabadora y miró a su hijo. No quedaba ni una pizca de duda en sus ojos, creía. Robert, apretando la pequeña grabadora en su mano, sentía cómo la voz de Emily, grabada en ella, aún resonaba en su cabeza. Miró a Emily, que durante tantos años había sido una parte integral de su vida, y apenas la reconoció. Su rostro estaba pálido, como un lienzo descolorido, y sus ojos, que siempre habían brillado con una luz traicionera, ahora estaban llenos de horror y pánico. A su lado, como petrificado, estaba el doctor Stevens, con una expresión de asombro no menor en su rostro. Robert se acercó a Emily con pasos lentos. «¿Cómo has podido hacer esto?». Su voz temblaba, pero había tanto dolor en ella que era más impactante que cualquier grito. «¿Cómo has podido hacerle tanto daño a mi hijo?». «Robert, yo
Puedo explicarlo todo, susurró Emily, tratando de agarrarle la mano. Todo esto es solo un engaño. Él lo planeó todo. Robert apartó la mano. ¿Una mentira? El desprecio se reflejó en sus ojos. ¿La grabación? ¿Tus propias palabras? ¿Tu crueldad? ¿Cómo has podido permitir que mi hijo muriera de hambre? Eres un monstruo. No soy un monstruo, gritó Emily. Solo quería que fueras feliz, que volvieras. Y ese chico siempre se interponía entre nosotros, siempre era un obstáculo. No nos dejaba vivir en paz. Es mi hijo. Robert no pudo contener sus emociones. Es mi hijo. ¿Y tú? ¿Tenías malas intenciones hacia él? ¿Querías privarme de todo? ¿Me manipulaste? ¿Me utilizaste? Emily se echó a reír. Su risa era casi histérica. ¿Y tú, por cierto, no me utilizaste? ¿Pensabas que me quedaría sentada esperando a que volvieras de tus viajes de negocios? ¿Pensabas que me limitaría a esperar a que volvieras y a cuidar de tu hijo mimado? Yo quería ser tu esposa, no tu sirvienta. Nunca quisiste ser mi esposa. Robert se acercó a ella, con la voz llena de ira. Solo querías mi dinero, mi casa, mi vida y mi hijo. Para ti solo era un estorbo. Emily permaneció en silencio. Se quedó inmóvil, como clavada al suelo, con los ojos ardientes de odio. Su mirada se posó en Jacob, que estaba junto a su padre, y en ella se leía una ira insoportable. En ese instante, Robert sacó su teléfono. ¿Creías que habías ganado?, dijo. ¿Creías en tu victoria? Te equivocabas, Emily. Ha fracasado. Pulsó las teclas necesarias, y al cabo de un momento, se oyó la voz del operador al otro lado del teléfono. «Hola, ¿es la policía?», dijo Robert con firmeza. «Quiero denunciar un delito, un intento de asesinato y un robo. Estoy seguro de saber quién lo ha cometido». La llamada de Robert a la policía puso fin al juego. Apartó a Jacob a un lado, lo abrazó y le dijo en voz baja: «Todo está bien, Jongen. Ahora todo está bien». Emily y el doctor Stevens, pálidos y desconcertados, permanecieron en silencio, incapaces de articular palabra. El inesperado giro de los acontecimientos los había dejado desconcertados. A los pocos minutos, 2 coches de policía se detuvieron frente a la casa. Robert mostró la grabadora a los agentes y les contó con detalle todo lo que había sucedido. Como resultado, Emily y su compañero fueron arrestados. Al marcharse, Emily miró a Robert con una mirada en la que no había ni una pizca de arrepentimiento o remordimiento, solo un odio frío y aterrador. Su derrota fue total. Robert llamó a su abogado, que se ocupó rápidamente del caso de María. Resultó que realmente planeaban deportarla. El abogado de Robert presentó todas las pruebas que confirmaban su inocencia y María fue puesta en libertad. Regresó a casa, donde Robert y Jacob la recibieron con alegría. «María», confesó Robert, «lo siento mucho. Debería haber confiado en ti». María guardó silencio. Solo se acercó a Jacob y lo abrazó. Jacob respondió a su abrazo y las lágrimas rodaron involuntariamente por sus mejillas. Estaba infinitamente feliz de verla. Robert estaba de pie junto a ellos, invadido por un sentimiento de vergüenza. ¿Acaso había estado tan ciego? El deseo de creer en lo mejor le había impedido ver el sufrimiento de su hijo. Juró que nunca más cometería un error así. Robert no podía quedarse quieto ni un minuto. En cuanto la policía se llevó a Emily y a Stevens, se dirigió inmediatamente a la mejor clínica privada de la ciudad con Jacob. No soltó la mano de su hijo ni un segundo durante el trayecto. Jacob permaneció en silencio, pero su mano temblaba constantemente. En la clínica les recibió un médico conocido de Robert. Al ver a Jacob, comprendió inmediatamente que la situación era crítica. Durante varias horas, examinaron al niño, le hicieron análisis y le realizaron todas las pruebas necesarias. Robert
Sin alejarse del pasillo, se consumía por la inquietud. Por fin, el médico salió con expresión severa. «Robert», comenzó sin rodeos, «no voy a andarme con rodeos. Tu hijo sufre un fuerte agotamiento, está deshidratado y presenta síntomas de una enfermedad nerviosa. Le espera un largo proceso de rehabilitación». Robert cerró los ojos, tratando de asimilar lo que acababa de oír. ¿Qué significa eso?», susurró apenas audiblemente. «Significa que lo mantuvieron en aislamiento y hambriento», declaró el médico, «de forma sistemática. Y no solo hambriento. Sufrió un fuerte shock emocional. Su psique es muy sensible. Necesita tranquilidad, cariño y atención». Una semana después se celebró la vista judicial. Robert y Jacob observaron cómo Emily y Stevens comparecían ante el juez. En sus rostros se reflejaba una mezcla de ira y miedo. En el juicio, Robert presentó la grabación de la grabadora. La voz de Emily, llena de rencor y odio, resonó en toda la sala, sin dejarle oportunidad de decir nada en su defensa. «¿Se declara culpable?», preguntó el juez. «No», gritó Emily. «Él miente. Lo planeó todo». El juez no prestó atención a sus palabras. Dictó su veredicto. Emily y Stevens fueron declarados culpables de intento de asesinato, robo y maltrato infantil. Se les impuso una larga pena de prisión. Tras la conclusión de la vista, Robert y Jacob salieron a la calle. Robert abrazó con fuerza a su hijo. «Ya está, hijo», dijo. «Ahora no corres ningún peligro». Jacob levantó la cabeza. En sus ojos no quedaba ni rastro de miedo o ira, solo un profundo cansancio. «Lo entiendo, papá», dijo en voz baja. «Lo entiendo». Robert se dio cuenta de que su búsqueda de la redención no había hecho más que empezar. No solo tenía que curar las heridas físicas de su hijo, sino también sanar su sufrimiento interior, y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para conseguirlo. Pasaron varios meses desde el juicio. La vida en la mansión de los Ashton volvía poco a poco, pero de forma constante, a la normalidad. Robert despidió a todos los antiguos sirvientes y contrató a gente nueva y de confianza, entre ellos María, que regresó para seguir cuidando de Jacob. El niño se recuperaba lentamente, pero con paso firme. Bajo la supervisión de los médicos y con el amor de María, su cuerpo recuperaba fuerzas y en sus ojos brillaba la luz de la vida. Robert, dedicando todo su tiempo libre a su hijo, canceló todos sus viajes de negocios, delegó la mayor parte de sus responsabilidades a sus subordinados y, por fin, se convirtió en el padre que siempre había soñado ser. Juntos se aficionaron a los videojuegos, veían películas y paseaban por el parque. Robert se esforzó por volver a conocer a su hijo, y Jacob aprendió a confiar en su padre. Una noche, mientras pasaban el rato juntos en el sofá, Jacob se dirigió a su padre. «Papá», dijo, «te quiero». Y lo abrazó. «Yo también te quiero, hijo, más que a nada en el mundo». Pasaron varios años. Robert Ashton se transformó. Se retiró de los negocios y se dedicó a la caridad. Creó una fundación para apoyar a los niños que habían sufrido violencia doméstica. Estaba convencido de que su propia experiencia podía servir de apoyo a otros. Jacob creció fuerte y sano. No olvidó lo sucedido, pero aprendió a vivir aceptándolo como parte de su vida. Siempre sintió el apoyo de su padre a su lado. Su destino se convirtió en una lección para muchos. Demostró que la prosperidad material y los logros no pueden compensar la falta de amor y cuidado, y que incluso en las situaciones más difíciles siempre hay esperanza.